acá que finalmente, y por suerte... La trajimos. Estamos en el piso, estoy en el piso. Intimado en el término de 72 horas. Lo hemos traído por la fuerza, ¿no? Yo toda la para semana nada. ahí luciendo traerlos. Es un placer realmente estar acá con ustedes y con la audiencia realmente. Así que, y con los chicos que realmente ha sido un placer haber estado, hemos estado en forma indirecta a través de un celular, la verdad que por ahí se me iba la señal, yo vivo lejos, así que es un placer poder hacer Esto es como el teatro. Sí, exactamente. En carne viva. En carne viva. Así finalizamos la entrevista, porque si no, no. Doctor, tenía que estar ubicando la Claro. señal. Era Bueno, un lío. doctor, antes que nada, no sé, Sí. los chicos quieren hacer un pregunta. Antes que nada, como bicho Sí, raro. sí, Porque sí. cada vez que vos le preguntás a un abogado sobre sus colegas, ¿viste? Como que son muy así. No, bueno, sí, sasa. ¿Por qué crear un grupo de abogados disidentes? Digo, te tiraste el sistema en contra, o sea, en unos huevazos de entrada. No soy yo quien, digamos, a ver, no soy yo he sido yo el de la idea inicial, ha sido una necesidad por parte, nosotros pertenecemos a un fuero que de por sí es complejo, por eso es que uno puede ver que hay un montón de abogados civilistas, un montón de abogados laboralistas, pero somos pocos los abogados penalistas, ¿está? O sea, comparativamente somos pocos. Y eso es porque es una especialidad y un fuero bastante particular, bastante especial. Yo siempre manifiesto que no es para todo el mundo realmente, ¿no? Sí. También existen prejuicios algunas veces en torno a nuestra profesión, por este tema por nuestra especialidad, digamos, como que defendemos delincuentes, como que estamos, y no solamente, lamentablemente eso nos lleva a la pregunta que vos hiciste en un primer momento, porque justamente la necesidad de crear una asociación es porque quien en principio nos representa, que es el Colegio de Abogados, todos sabemos que el Colegio de Abogados es una institución política que responde y que sin dar nombres ni nada, pero que tiene evidentemente una bajada de línea donde siempre se prioriza la actividad de, sobre todo los que son mayoría, ¿no es cierto?, los abogados que están el fuero civil, digamos, ¿no?, que es el más común y donde más colegas hay ejerciendo. Esa necesidad surge básicamente porque sí, hay resistencia, esto es una opinión personal, hay resistencia desde todo punto de vista, hay, como decía anteriormente, también un prejuicio, y nosotros tenemos que un poco, a mí me gusta utilizar este término, aunque es un poco peyorativo, pero es bastante gráfico, que es nadar o remar en dulce de leche, ¿no? O sea, digamos, viste la dificultad que genera. A lo mejor esto seguramente en otros fueros no existe. Sobre todo contra cuestiones que tienen que ver más que con una cuestión jurídica o técnica, por ahí tiene que ver más con cuestiones políticas, ¿no es cierto? Y a nosotros muchas veces nuestros reclamos, nuestros constantes reclamos de parte del Foro Penal en relación al Colegio de Abogados, muchas veces no hemos sido escuchados en muchas oportunidades. Considero que no hay una igualdad de trato, eso es mi opinión personal. No hay una igualdad de trato, no estamos todos vistos de la misma manera, y lamentablemente nosotros, los abogados penalistas, y esto no es ponerme en víctima ni mucho menos, la necesidad de crear esta asociación es para apoyarnos y respaldarnos entre nosotros, o sea, crear una comunidad solidaria, porque tenemos que, digamos, muchas veces luchar contra muchas adversidades, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a reiterar, como dije en un principio, no es el ejercicio del derecho penal no es para todo el mundo. Realmente es como, ¿cómo se dice los sacerdotes cuando tienen un celibato? Predicamento. Más que una profesión es vocación. Una vocación. Es una vocación, digamos. Le hago una pregunta. Ahora que lo tengo, hablar todo lo que quieras. No, ¿qué apreciación tiene? El otro día yo sigo mucho a Oneto por su forma histriónica, muy mediático, y en uno de los reportajes, no me acuerdo dónde lo dijo, el tipo es penalista, y dice, yo toda mi vida defendí narcotraficantes, violadores, o sea, la peor parte de la sociedad la defendí. Dice, no sé en qué momento yo terminé del lado de los buenos, y que tiene que ver mucho con esto de la falsa denuncia, que luego termino defendiendo en penal,
situaciones de falsas denuncias, si se quiere, de alguna manera. Sí. ¿Qué apreciación tiene de eso? Bueno, en realidad, cuando uno, esto hago una pequeña introducción, Sí. no te voy a contestar con el comienzo, pero después a la mitad te contesto claramente. Claro, sí. No, quiero decir básicamente que muchas veces cuando a nosotros nos ampara, digamos, por eso existe la defensa penal y es un derecho constitucional, Sí. ¿no es cierto? Es una cuestión de que el principio de inocencia, ¿no? Incluso ahora, digamos, estamos ante la creación de nuevas fiscalías, en principio creo que son 6, de delitos en flagrancia, ¿está? Donde en los delitos en flagrancia básicamente está probado el hecho, ¿no? Siempre hay elementos subjetivos, objetivos y subjetivos que uno puede utilizar para defender, ¿está? Cuando uno, como el caso de la, justamente ya respondiendo a lo que en relación a la falsa denuncia, que es un tema muy grave y que pasa mucho y que está ocurriendo mucho. Lo complicado es cuál es el origen de la falsa denuncia, y esto yo quiero reflexionar sobre esto. ¿Por qué las personas, siendo un delito, ¿no es cierto? Sí. Que digamos, en muchos casos puede conducir a falsos testimonios, dependiendo del acto procesal, o directamente, ¿no es cierto?, una estafa procesal, son delitos graves, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, se producen? Es porque también creo yo, ¿no es cierto?, que el sistema legislativo, y que tiene, como vuelvo a repetir, una bajada política, a mi forma de entender, que no viene de la Argentina, es muy anterior, esto, lo que se denomina cultura woke, o como quieras Agenda denominarlo. 2030. Agenda 2030, exactamente, que promociona esto que yo en otros programas he dicho, una situación que en nuestro derecho constitucional es totalmente contrario al espíritu de nuestra Constitución, porque, digamos, nosotros tenemos que regirnos por nuestra jerarquía normativa. Nosotros tenemos una jerarquía normativa en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico en Argentina, donde primero está la Constitución Nacional, después viene el derecho de fondo, que son los códigos, el Código Penal, el Código Civil, después los códigos de procedimiento, después la jurisprudencia y por último la doctrina. Esa es la jerarquía normativa. Cuando al momento de seleccionar un funcionario judicial, ¿no es cierto?, o tener en cuenta frente a una denuncia, por ejemplo, tiene que ver realmente que esa persona que denuncia acredite a través, exactamente, no solamente idoneidad, sino también pruebas, que acredite que lo que está manifestando es cierto, porque ahí se evitan dos cosas. Primero, ¿por qué la persona se anima a hacer falsas denuncias? Porque tiene el respaldo del Estado. Tal cual. ¿Está? Y hay un sistema que está fagocitando esa situación en forma permanente. Entonces, si yo sé que denunciando no tengo que probar, tengo vía libre para denunciar, ¿está? Eso cree la gente, no es que necesariamente sea así, pero en muchos casos lo es, cuando uno no tiene, sobre todo gente que no tiene la posibilidad a lo mejor de tener una defensa óptima, no poder acceder a una defensa óptima, y tiene que depender, ¿no es cierto?, a lo mejor de un asesor, que no son malos abogados, lo que yo siempre digo, por más buenos profesionales que sean, no pueden ellos hacerse cargo de tanta cantidad de expedientes. Es materialmente imposible ejercer una defensa de calidad para ellos. Con la cantidad de casos. Exactamente, claro. Es correcto, es así. Y bueno, un poco no me quiero... No y además, quiero... disculpe, sí, y además, sí, por favor. y además respetando esta orden, esta baja de línea que también... Exactamente, sí, que eso es lo que exactamente, eso un poco, porque y va unido con el tema de la asociación también. Ustedes dirán ¿por qué? Porque nosotros, para poder hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, tenemos que estar protegidos. A lo mejor a otros profesionales o en otras áreas, no solamente del derecho, sino en otras áreas de la vida común, no le hace falta a alguien para poder ejercer su profesión o para poder trabajar, tener que reunirse, ¿tá? Hay muchas asociaciones, hay muchos grupos, las profesiones están colegiadas, la abogacía no es una excepción, estamos colegiados,
pero no estamos siendo representados ni consideramos, yo hablo en primera persona, claro, pero hablo de mí, pero creo que todos tenemos un sentir similar, que no somos representados y nos sentimos vulnerables. Yo me siento vulnerable. Yo me siento vulnerable al hablar, obviamente que no es porque sea una persona tan valiente, ni mucho menos, sino que uno por ahí se cansa, ¿no es cierto?, y tiene la necesidad de expresar las cosas, pero en general uno puede, yo no tildaría a un colega mío de cobarde, ¿no? O sea, porque estamos expuestos y somos vulnerables a ataques por esto, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno habla de la falsa denuncia, que hoy y no voy a hablar de política concretamente porque no es la idea, pero digamos el gobierno nacional en su nuevo código penal, que tiene que pasar, como decía la otra vez, por el Poder Legislativo para su aprobación, uno de los artículos que se quiere modificar es justamente el instituto de la falsa denuncia, o sea, digamos, esta situación para que se tomen medidas contra las personas que denuncian de manera falsa. Cuando vos tenés, como vuelvo a reiterar, en algún punto el poder del Estado que te protege, no sé qué protege la verdad al final, porque son todos víctimas. Las mismas personas que por ahí defienden, en muchos casos a nosotros nos han manifestado, yo tenía un montón de casos, donde han manifestado que no han querido denunciar. Esto es lo que por ahí es institucionalmente grave, ¿no? En el Polo de la Mujer, por ejemplo, no han querido denunciar, no ha sido su propósito denunciar. Han querido exponer una situación de violencia intrafamiliar, y acá hago un acápite muy específico, por la problemática de las adicciones severas. Entonces, nosotros tenemos grupos familiares en todos lados, no pasa en Córdoba solamente, pasa en todo el país, en todo el mundo. Tenemos problemáticas con adicciones severas, ¿no es cierto?, donde se genera violencia intrafamiliar. En vez del Estado detectar esa problemática, recaemos siempre en lo mismo, ¿cierto? Acá hay violencia de género, violencia familiar, acá tiene que haber un agresor, ¿no es cierto?, y una víctima. Cuando muy posiblemente sean todos víctimas. Todos víctimas de que cuando una persona va al país, porque he tenido, vuelvo a reiterar, casos en donde una persona plantea, en el Polo de la Mujer, por ejemplo, que determinada, su propio hijo, ¿no?, o su propia hija, le pegó una cachetada, ¿no?, y trata de explicar porque quiere recurrir, porque creen que el Estado los tiene que amparar, o los tiene que proteger, o los tiene que contener. El Estado lo que hace es imputar a alguno de las personas en perspectiva, generalmente, bueno, más cuando se da con perspectiva de género, sin entender la problemática de fondo. Y nosotros, entonces, viene la Fiscalía que hace su trabajo, está bien, a ver, acá se cometió este delito, hay lesiones, amenazas. No, pero acá lo que nosotros planteamos, y que está dentro de la misma ley 9283, que la problemática es que la persona que va, no va a hacer una denuncia de un delito, va a hacer una denuncia de una problemática familiar. Tal vez no es el fuero, tal vez debería ir el fuero familia, pero la gente muchas veces no lo sabe. Y termina un familiar preso, y vienen desesperados a buscarte. ¿Está? Y eso se genera, permite las mismas personas que, yo siempre digo, en el caso concreto de las mujeres, yo no creo que sea culpa de las mujeres, sinceramente, el hecho de que se provoca esta serie interminable de falsas denuncias. Porque muchas veces no son falsas denuncias, muchas veces son malas interpretaciones. Son malas interpretaciones, y después las mismas mujeres son las que quieren resolver. Sí, mucha gente te dice lo de levantar la denuncia no existe, porque la denuncia, una vez que se hace la denuncia, y más si se constituyen en querellante, la Fiscalía investiga y inicia la investigación de oficio. O sea que eso de levantar denuncias no existe, y mucho menos con perspectiva de género, porque no nos olvidemos que la persona que quiere retractarse o quiere explicar la situación, se utiliza un término que es la revictimización o la revictimación de la persona que supuestamente denunció. Entonces también se les cercena el derecho al derecho a réplica. Disculpe, doctor, le voy a hacer una consulta. Es por eso que cuando esta supuesta víctima se encuentra en el momento del juicio, en ese momento donde ella se retracta,
tampoco le dan valor a esa retractación cuando ella está diciendo yo no lo, o sea, yo estoy mintiendo, en realidad no fueron así las cosas. Por eso es que está perfecto lo que estás diciendo, porque justamente lo que manifiesto, tenemos una problemática social que tiene incidencia sobre todo en la familia, ¿tá? Porque digamos, esa persona que es detenida sufre sea la esposa o el esposo, generalmente el esposo el que es detenido, sufren los hijos el desarraigo familiar, pierden contacto con el padre, hay una consecuencia económica que es que esa persona pierde su vínculo, pierde su trabajo, vamos a hablar, pierde todo, queda vulnerable ante la sociedad. ¿Qué se resolvió? ¿Se resolvió algo? No. Se analizó el fondo de la cuestión, se valoró la prueba, como indica el gran maestro, el doctor Caferata Nore, cuando habla de que la prueba que se incorpora al proceso debe tener una contundencia suficiente como para condenar. No, una contundencia a un menor, pero contundencia al fin para instruir una causa, para imputar, para bajar una prisión preventiva, que como he explicado varias veces, es una medida excepcional y que se aplica como regla general, sobre todo en la provincia de Córdoba. O sea, se está violando, y esto yo no temo en decirlo porque vuelvo a repetir siempre lo mismo, me ampara una supuesta democracia con valores republicanos y democráticos. ¿Está? Si no estaríamos ya en un sistema autocrático. Así que lo digo bien porque es lo que además es lo que está ocurriendo. Doc, hay esta asociación que ustedes que han armado con un grupo de colegas suyos. ¿Cuáles son los 3-4 puntos principales o ítems o que ven como factor o como justificativo para armar la asociación? Yo creo que el principal es que todo protegernos, la protección. Bien. ¿Tá? Protegernos porque nos sentimos frente a la vulnerabilidad, digamos, de nuestra actividad. Bueno, podríamos decir que el segundo se desprende del primero, que es la seguridad de poder ejercer libremente nuestra profesión sin tener que estar sometidos a exámenes o a análisis por parte no solamente del Poder Judicial, sino de muchas instituciones, incluso, como vuelvo a reiterar, el mismo Colegio de Abogados, que esto surge como una necesidad que no nos sentimos representados por el mismo colegio, o hablo de mí. El tercero sería organización, por poder organizar nuestra actividad. Y cuarto, nuestra propia persona jurídica, que es nuestra propia personalidad jurídica, que nos da derecho a manifestarnos en forma grupal. Es como que el viejo principio de que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí. Eso diría que son los 4 o 5 elementos en los que se basa esta asociación, ¿no es cierto? Yo conozco, mira, ahora que me decías el tema del Colegio de Abogados, conozco yo profesionales suyos que han estado acá con la matrícula acá, le han dejado de pagar y se han ido a ejercer a Buenos Aires porque son otros costos. Y sí. ¿Qué hay de cierto? Lo que me decía este abogado cuando me comentaba, que se hace imposible para un montón de clientes poder abonar, porque digo, es por la consulta y tener que rendir y que tener que pagar, o sea, los costos, o sea, el acceso, los costos del ejercicio, el acceso a la justicia como te lo venden no es tan rosado, tan romantizado como lo ves. En realidad, digamos, vamos a decir la verdad, que yo creo que hay algunos colegas que se van, recién hablaste de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero yo creo que no es algo nuevo lo que voy a decir. Creo que el sistema judicial de Córdoba es de los más inquisitivos en todo el país, lo cual hace para el abogado penalista una cuestión bastante más difícil. Yo encuentro, sobre todo en la justicia federal, hay una tendencia más proclive al garantismo, ¿no? Mal llamado garantismo, porque yo siempre que escucho garantismo siempre me enojo, porque digo, el garantismo no existe. Las garantías, o sea, uno si no es garantista está en contra de la Constitución, entonces, porque las garantías están en la Constitución y hay que respetarlas, están allí por algo, ¿tá? Entonces el garantismo, eso que decimos hoy, garantista, no, garantismo no. Yo creo que, y los costos o lo que sale del ejercicio profesional, eso también tiene que ver. Pero básicamente, si uno se pone a fijar, a lo mejor hay otras jurisdicciones como Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde
digamos, el cobro de los honorarios son bastante, en general, son bastante más altos, en comparación a nuestra unidad de medida que es el JUS, nuestra medida económica, digamos, en el cual se tabula toda nuestra actividad, es alta, pero, digamos, si es por la cuestión económica, creo que lo más grave o lo más complicado para nosotros es lidiar con el tema de las defensas. O sea, estamos en una provincia altamente carcelaria, inquisidora, y que, vuelvo a repetir, hay una tendencia, habiendo nosotros en nuestro sistema normativo, en nuestro sistema jurídico, 1000 formas de administrar justicia en lo penal, sin tener abarrotado de gente presa, y sobre todo en esta cuestión de la perspectiva de género, que, como vuelvo a reiterar, los números son escandalosos, los números de personas presas por perspectiva de género son mayoría. No condenados, no estamos hablando. No condenados, en pleno proceso. Con instrucción. Claro, sí. En pleno proceso, sí. Una consulta, doctor. Sí. ¿Cómo, digamos, esta asociación que ustedes han creado, porque por lo que veo es una protección que ustedes están manifestando, porque se están vulnerando también los derechos de defensa? Quiere decir que no pueden estar trabajando tranquilos, no pueden estar ejerciendo su profesión de manera libre, como corresponde. En caso de, frente a una causa bajo perspectiva de género, ¿cómo ustedes como defensores, cómo se activaría, digamos, estos puntos que ustedes, por los cuales están trabajando en esta asociación frente a una situación compleja? Bueno, a ver, vamos a poner un caso concreto, sin nombre, sin nada, pero vamos a poner una situación que se ha dado bastante, ¿no? Sí. En relación a lo que vos me decís. Básicamente, cuando un colega tiene alguna problemática, y sobre todo una problemática judicial, ¿no? Que en donde se ha detenido un colega ha sido detenido, vamos a decir, sin entrar sobre el fondo de la cuestión, si es responsable o no penalmente ese colega. El Colegio de Abogados tiene que asistir, acompañar, velar por el derecho de ese colega. Bueno, eso nosotros, o por lo menos en mi caso, lo hemos visto bastante retaseado. Cuando uno hace planteos frente a determinadas fiscalías o frente a determinados, sobre todo cuando va a la alzada, y bueno, planteando sobre todo esta cuestión de la perspectiva de género, que es tan delicada en Córdoba, muchas veces sí, uno siente determinado vértigo porque no sabe si va, digamos, vamos a hablar en criollo, cuando va botines de punta, pero no con los botines de punta porque uno es un irrespetuoso, un antidemocrático, no, sino porque amerita porque hay cuestiones de justicia y de dignidad que meritan. Entonces, yo me considero una persona súper tranquila, pero a mí el ejercicio profesional, que lo amo, me encanta, me ha llevado a lugares donde yo nunca pensé, o a posiciones que nunca pensé que iba a tomar, pero eso, digamos, es difícil, no es lo mismo que para un abogado civilista, que tiene que ejecutar un contrato o tiene que llevar... No, el tema familia es complicado, que son civilistas también, el tema familia es delicado. Pero también funciona bajo el mismo lineamiento. Sí, está bastante complejo. Exactamente, ustedes tienen exactamente, todo conectado. Es correcto lo que decís. Están todos bajo el mismo, bajo el mismo ejido, vamos a decir. Lo que es violencia familiar, tanto en el ámbito de familia como en el ámbito de penal. Pero básicamente, bueno, pueden ejercer libremente su profesión, digamos, así, tranquilos, digamos, de no tener que explicar. Hace poco, y esto sin entrar en una cuestión de polemizar ni mucho menos, pero un colega que luego adquirió un estatuto, digamos, un cargo seguramente merecido, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público Fiscal, hizo un comentario simplemente sobre el tema de la asociación ilícita, y creo que también se refirió a la prisión preventiva, y tuvo un problema grave. Entonces, ese es un ejemplo que yo quiero poner, de que uno, o sea, digamos, y lo hizo en el ámbito de catedrático, universitario, donde uno puede expresarse libremente. Yo, la verdad, sinceramente, opino lo mismo que él, y creo que muchos colegas opinan de la manera. Sí. O sea, muchas veces la asociación ilícita es un delito que tiene que estar acompañado tiene que estar aparejado otro delito. O sea, si nosotros hablamos de asociación ilícita, tenemos que explicar después. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Exactamente. Eso por la constitución del grupo de personas.
Exactamente, es correcto. Es así. Entonces, bueno, y lo mismo pasa con las prisiones preventivas. Eso no pasa tanto. Mire, muchas veces uno prende el televisor y ve programas de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que muchos se quejan, entran por una puerta, salen por la otra. Eso vivimos no en otro país, en otro mundo, en Córdoba. Eso no ocurre en Córdoba, ¿está? Acá la gente queda detenida, y sobre todo en este caso de la perspectiva, que se va acá a la prisión preventiva prácticamente sin haberse incorporado elementos de prueba objetiva. Como norma. Y después se trata de, por una cuestión de economía procesal, llevar en el caso de la instrucción un breve inicial o un juicio abreviado ya en la etapa de cámara. Y disculpe, y así todo, se presenten pruebas previas al dictamen de preventiva, de todas maneras omiten estas pruebas y hacen el dictamen de la preventiva. O sea que la verdad que sí, son con todos los casos en donde se da vuelta. Nosotros hemos tenido, yo cuando digo nosotros es porque nosotros somos un estudio, somos varias. Yo soy el director del estudio, pero somos varios. Entonces siempre me refiero en plural, ¿no? Pero hemos dado vuelta por ahí dictámenes de prisión preventiva. Pero, a ver, son uno en miles. Es la excepción, cuando debería ser la regla general, porque yo lo expliqué acá. Hay una serie, tenés otras medidas cautelares que podés ordenar sin que sea la prisión preventiva, que es la más gravosa. Doc, luego una pregunta. No sé si se le dice a usted. Sí. Con el nuevo código. Sí. No hay que. Sí, hablamos. Sí, pero no importa preguntar. No, pero por ahí ahora que lo tengo, por ahí nos podemos explayar un poquito más. Yo le pregunté a un amigo cuál era la diferencia en sí del código viejo al que tenemos ahora, y lo que él me decía a grosso modo era que el código anterior te decía qué hacer. Ahora el código nuevo, el actual, que todavía está vigente, te plantea las preguntas, como que es más flexible. Y digo, y en eso no es un peligro porque le estás dando un margen de maniobra y a una interpretación de personas dentro del Poder Judicial alienados o ¿se entiende? Sí, se entiende perfectamente. No es un peligro. Y obviamente la pregunta que sigue es ¿cómo lo ves este nuevo cambio que quieren presentar ahora? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una diferenciación, digamos, lo que es nosotros, digamos, lo que es este Código Penal nuevo en Córdoba y en relación al resto del país. Eso yo creo que como primera pauta hay que ponerlo en claro, porque en Córdoba, vuelvo a reiterar, tenemos una perspectiva más hacia lo inquisitivo. ¿Qué significa lo inquisitivo? Es aplicar, digamos, no lo voy a hacer demasiado técnico para que se entienda, pero básicamente nos regimos por lo que está estrictamente estipulado, literalmente. Entonces, si nosotros vemos que hay una conducta que está tipificada en el Código Penal, la aplicamos. ¿Está? En cuanto hay que tener también, antes de hacer eso, hay que tener en cuenta criterios de oportunidad, criterios de modo, tiempo y lugar, la realidad o las características personales de la persona que está sometida a un proceso penal. O sea, que son todas cuestiones que están avaladas no solamente por nuestra Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales, ¿tá? Como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Endo Pará. Tenemos tratados que tienen raigambre constitucional, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, en el caso de esta nueva reforma, ¿por qué digo que comparto con el colega que es más amplia o es más discrecional el manejo en cuanto a la selección del tipo penal, de acuerdo a la conducta? Pero en el caso de Córdoba, en eso no vamos a notar ningún cambio, porque nosotros, digamos, se manejan criterios que, miren, voy a decir algo que es un poco no considero subir el tono, pero que puede generar alguna repercusión. Yo digo siempre, vuelvo a repartir en esa pirámide kelseniana, en esa pirámide, Kelsen es un filósofo alemán, filósofo del derecho, que fue quien estipula la idea de la Grundnorm, que es la norma hipotética fundamental, que es la Constitución. Esto que yo hablaba, ¿no es cierto?, que la Constitución está primero. Bueno, muchas veces se aplican acordadas. ¿Ustedes saben lo que es una acordada? Son resoluciones internas del Poder Judicial. Exactamente, emitidas por el Tribunal Superior. ¿Qué valor tienen dentro de nuestra jerarquía normativa? Y yo todavía me estoy preguntando cuál es, porque no está. O sea, y se aplican como
reglas generales, y muchas veces en un debate hay fiscalías que lo citan como un... Yo digo, ¿cuál es la validez de eso? Porque justamente el Poder Judicial, primero, que es independiente, ¿tá? Y segundo, que para otras jurisdicciones, como puede ser la provincia de Buenos Aires, donde el delito está desbordado básicamente, y donde hay una pésima administración de la justicia por falta de recursos, por un montón de cosas que no vamos a entrar, pero que básicamente sí, y incluso lo puedo incluir no solamente a ambas, sino también, bueno, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque ellos tienen, por la cantidad de gente, se cometen muchos más delitos, ¿no es cierto? Hay mucho más inseguridad, pero ellos tienen otra mirada muy diferente. A mi forma de ver, es una mirada más correcta en muchos casos, ¿está? Ellos se quejan, incluso con el actual gobierno, que pareciera tener un sistema más rígido, que quiere... Pero, a ver, lo que se plantea en el nuevo Código Penal, ¿está? Atento al tema, a las cuestiones de la imprescriptibilidad de determinados delitos que antes eran prescriptibles. En cuanto al tema, fíjese, yo siempre pongo un tema que es muy delicado, que son los delitos contra la integridad, ¿no es cierto? Contra la integridad sexual. Sí. Bueno, nosotros antes, en el Código Viejo, se hablaba de violación, estupro, abuso deshonesto y rapto, ¿no? Estaban bien determinados cada uno de los delitos. Cuando se trataba de una violación, había que acreditar ese hoy es abuso sexual, digamos, tipificado en el 119, con acceso carnal. Para mí, en mi opinión, estaba mucho mejor determinado cada una de las actividades del agresor sexual o de la agresora sexual. Ahora todo entra dentro del ámbito del abuso, ¿tá? El abuso simple, el abuso agravado, el abuso crea, a mi forma de ver, interpretaciones ambiguas. Uno, considero yo que en el derecho penal tiene que haber claridad en la norma. Y esta cuestión de que hablaba el colega del nuevo, de lo que vendría a ser el nuevo Código Penal, si es aprobado, es nada más y nada menos que la aplicación práctica del derecho penal. Que vuelvo a reiterar, si vos tenés, no vayamos tanto al fondo del Código Penal, sino a cómo se va o cómo el sistema judicial argentino lo va a tratar, tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial. Bien, una consulta de la gente que nos escribe, Doc. Alejandra Vega dice, quiero preguntarle, porque mi hijo está procesado hace 1 año y 8 meses, estamos apelando que nos dejen presentar las pruebas a su favor. Tenemos todo para presentar, sin embargo, no lo reciben, dicen que no es pertinente. Esa es toda la información que tenemos. ¿Qué nos puede dar usted su opinión? ¿Cómo proceder? Bien, atento al tiempo que está expresando aquí el oyente. Lo que cabe preguntar, o lo que amerita preguntar, es, digamos, debido al tiempo que lleva detenido, si en qué etapa está, digamos, si ya pasó, yo por el tiempo calculo que ya debería estar en etapa de cámara, ¿tá? Ya debe haber pasado a la instancia de cámara, o sea, la instancia de juicio. Esa es la pregunta, porque si en la instrucción no se recepcionó o no se considera pertinente, toda prueba incorporada debe ser necesariamente merituada. Toda prueba. Si el rechazo es indímine, ahí lo que hay que ver si esa prueba se sustanció o no, si se meritó o no. Si uno incorpora prueba que es, en muchos casos, vital para el descubrimiento de la verdad real, que es la última finalidad que tiene el proceso penal, el descubrimiento de la verdad real. Entonces, muchas veces ese descubrimiento de la verdad real, al no merituarse determinadas pruebas por una cuestión de que no conviene, porque por estas cuestiones de que debe haber necesariamente o pareciera que debe haber una condena en relación a este tipo de delitos, en muchos casos se cercena el derecho de defensa, violándose la Constitución Nacional. ¿Y qué se tiene que hacer en esos casos cuando se está cercenando el derecho y no le dejan presentar las pruebas?
cuando debería. Bueno, uno tiene diferentes remedios, depende de la etapa procesal en que se encuentre, si uno está en la instrucción, en la etapa de investigación y eso surge, ¿no es cierto?, de una prisión preventiva. Nosotros debemos oponernos en esa prisión preventiva, por más que se traten cuestiones que generalmente no tienen que ver con el fondo de la cuestión, que es la peligrosidad procesal, o sea, el entorpecimiento del proceso o el riesgo de fuga. Generalmente la prisión preventiva se baja por cuestiones que tienen que ver con que la Fiscalía sostiene que ya tiene probado el hecho. Elementos de convicción suficientes que hacen presumible la responsabilidad penal del imputado. Listo. Es palabra santa, digamos, ¿no? Y muchas veces no está acreditado en debida forma y muchas veces no, sobre todo cuando hay un mandato como de acuerdo a mi opinión, como es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, esa incorporación, si uno de golpe considera que se le ha violado, por ejemplo, tiene la oportunidad, si ha sido en la prisión preventiva, en la oposición de la prisión preventiva frente al juzgado, al juez de control, ¿está?, de hacerlo valer. Pero creo, en profundidad, que a medida que uno va yendo a la alzada, ¿no es cierto?, estamos hablando que una vez que termina la instrucción, nosotros o vamos, ¿no es cierto?, en apelación por alguna resolución que sea dictada, que haya sido dictada por el fiscal de instrucción, nosotros tenemos la posibilidad no solamente del juez de control, sino de ir ante el juez, ante la Cámara de Acusación, ¿verdad? Con diferentes tipos de recursos o de incidentes. Yo creo que lo dije en uno de los programas anteriores, tanto a través de recursos ordinarios como extraordinarios, ¿no es cierto? Eso son las distintas formas en donde nosotros tenemos la oportunidad de ejercer el derecho de nuestros clientes, pero claro, está también que hasta que nosotros nos salimos de la órbita provincial, y en muchos casos corremos riesgo de que, salvo en el juicio oral y público, digamos, donde nosotros tenemos más, es donde más tenemos posibilidades nosotros de poder ejercer ese derecho de defensa. Pero siempre hay una disparidad, no es una